Muy buenas noches. Iniciamos este trabajo para la materia de morfofisiología para el profesor Oscar Leal. Somos la CIPA número 7, conformada por Michelle Alexandra Salazar, Yuri Tatiana Rojas, Daniela Yulitza Villano, Julia Andrea Gil. En este momento vamos a tratar dos temas, los cuales serían el sistema urinario y el sistema digestivo. En cuanto al sistema urinario, pues es importante tener el conocimiento de qué es, cuáles sus funciones, cuál es su estructura y cuáles serían sus patologías, al igual que el sistema digestivo. En este caso, yo les voy a hablar del sistema urinario. El sistema urinario es el cual está compuesto por los riñones, los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. Estos son los encargados de filtrar la sangre y posteriormente producen, transportan, almacenan y excretan orina en los desechos líquidos de forma intermitente. Al eliminar líquidos y desechos, el sistema urinario regula importantes parámetros fisiológicos, tales como el volumen sanguíneo y consecuentemente la presión arterial, el pH de la sangre, regulando los ácidos y las bases, y el equilibrio electrolítico mediante mecanismos de reabsorción y excreción que dependen de las necesidades de nuestro cuerpo. Vamos a tratar la estructura del sistema renal. Este sistema se compone de los siguientes órganos. Riñones. Vamos a hablar de los riñones. Mira, son dos órganos en forma de frijol, ubicados en la parte posterior de la pared abdominal, detrás del peritoneo. El riñón derecho está ligeramente más abajo que el riñón izquierdo, para dejar lugar al hígado. Los riñones filtran la sangre que traen las arterias renales para eliminar toxinas a través de la orina. Regulan el equilibrio de líquidos, electrolitos y la presión arterial. Elimina los desechos en la orina de alimentos, medicamentos y toxinas. También son los encargados de secretar la eritropoyetina, que es la hormona que estimula la producción de glóbulos rojos. Otra de sus partes serían los uréteres. Los uréteres son tubos largos y delgados formados de músculo liso que conectan cada riñón con la vejiga. Cada conducto de estos tubos es un conducto pues, muscular que es aproximadamente entre 25 a 30 centímetros de longitud con lumen estrecho. Las contracciones del músculo liso impulsan la orina para que descienda por los uréteres hacia la vejiga. Los uréteres también transportan la orina desde los riñones hasta la vejiga mediante contracciones musculares. Continuamos con la vejiga urinaria. Este es el órgano de almacenamiento de la orina antes de su eliminación. Puede expandirse y contraerse según la cantidad de líquido almacenado. Está controlada por el sistema nervioso para regular el vaciamiento. La vejiga urinaria en las mujeres está ubicada por delante de la vagina y debajo del útero. En los hombres, la vejiga se encuentra por delante del recto y encima de la glándula prostática. La pared de la vejiga contiene estructuras rugosas denominadas pliegues y unas capas de músculo liso llamado músculo destrusor. A medida que la orina llena la vejiga, los pliegues se alisan para adaptarse al volumen y el extrusor se relaja para contener la orina y se contrae para orinar. Continuamos con la uretra. La uretra es el conducto final por donde la orina es expulsada al exterior del cuerpo. En las mujeres la uretra es estrecha y de unos 4 centímetros de longitud, que es significativamente más corta que la de los hombres. En hombres también transporta el semen durante la eyaculación. Y la uretra contiene esfínteres que controlan la salida de la orina. Seguiremos con la función del sistema. Pues solo voy a complementar lo que dijo mi compañera porque ya casi lo dijo todo.
Pues como para hacer esto como más en resumen, vamos a imaginar que digamos el sistema es como una ciudad y en cada ciudad pues obviamente van a haber pues fábricas que en este caso pues serían como las células y las células como ya sabemos trabajan todo el día y producen basura que serían los desechos. Entonces aquí es donde este sistema pues como entra en acción, porque este sistema es como el servicio de limpieza de la ciudad, por así decirlo. Entonces como los riñones son los encargados, como ya dijo mi compañera, de filtrar la sangre y sacar lo que el cuerpo pues ya no necesita, que serían los desechos, los excesos de agua, las sales y así. Entonces, digamos que esta basura líquida entonces se convierte en orina. Entonces la orina baja por unos tubitos, como dijo mi compañera, que son los uréteres, hasta llegar a la vejiga, donde se guarda pues hasta que ya vas al baño. Después, pues cuando orinas, entonces uno ayuda al cuerpo a mantener limpio y en equilibrio. Además, pues los riñones también como que ayudan a controlar la presión de la sangre y a producir hormonas. Y también ayudan como a la médula ósea que produzca pues los glóbulos rojos. En cuanto a las patologías del sistema urinario, encontramos los cálculos renales. Estos pueden formarse cuando los ácidos y sales minerales de la orina se cristalizan y se aglomeran entre sí. Si el cálculo es pequeño, puede pasar fácilmente el sistema urinario y salir del cuerpo. Sin embargo, cuando un cálculo es más grande, puede quedar atascado en las vías urinarias. Y pues un cálculo renal atascado provoca dolor y puede obstruir el flujo de la orina. Otra de las patologías que encontramos serían la incontinencia urinaria, que es la pérdida del control de la vejiga. En la mayoría de problemas de control de vejiga surgen cuando los músculos del esfínter de la uretra están demasiado débiles o demasiado activos. Si los músculos del esfínter están demasiado débiles, pues normalmente una tos o un estornudo puede producir la micción. Los músculos del esfínter demasiado activos pueden desencadenar una urgencia repentina e intensa de orinar con poca orina en la vejiga. Otra de las patologías que podemos desarrollar sería la pielonefritis. La pielonefritis o infección renal se define por presencia de gérmenes en la orina. Habitualmente es causada por bacterias, pero en casos excepcionales pues puede ser fúngica o vírica. Suele causar fiebre, escalofríos, dolor de espalda, necesidad de orinar a menudo y producción de orina turbia. Las mujeres están en mayor riesgo de padecer esta condición más que los hombres, pues nuestra uretra es más corta y favorece la colonización de microorganismos. El tratamiento de la pielonefritis depende del agente causal, pero si este normalmente es bacteriano, se debe utilizar antibióticos. Y es necesario llevar a cabo un cultivo de orina y un antibiograma para que el fármaco de elección pues sea lo más efectivo posible y evitar así una farmacoresistencia. Otra de las patologías encontradas del sistema urinario es la glomerulonefritis. La glomerulonefritis es una de las enfermedades renales en las que se ve afectada la estructura de los glomérulos. Eh, racimos pequeños, racimos pequeños y redondos de vasos sanguíneos en el interior de los riñones. Existen dos tipos de cuadros dentro de esta patología. El primario, que solo los riñones se ven afectados, y el secundario, que ocurre como consecuencia de una enfermedad ya existente. El tratamiento de la glomerulonefritis depende en primera instancia de su desencadenante.
De todas formas, la diálisis puede ayudar a controlar el exceso de líquido acumulado y la presión arterial alta. Y a largo plazo, el trasplante también puede convertirse en una opción. Otra de las patologías sería el cáncer de riñón. Pues como su nombre lo indica, el cáncer de riñón se trata de una neoplasia maligna que comienza en este órgano. Es uno de los cánceres más comunes tanto en el sexo masculino como en el femenino y está afectando a, a uno de cada 46 varones y uno de cada 80 mujeres. Este cáncer no suele presentar síntomas en sus etapas tempranas, pero cuando está desarrollado puede generar la orina con sangre, un dolor en el costado que no desaparece, pérdida del apetito, cansancio y fiebre. La edad avanzada, el tabaquismo, la obesidad, la hipertensión y otras muchas condiciones se consideran pues factores de riesgo para llegar a desarrollar el cáncer de riñón. Para la mayoría de los cuadros, la cirugía es el tratamiento inicial. Puede pasar por la extirpación del tumor o del riñón completo. La terapia dirigida o la inmunoterapia y la radioterapia pueden concebirse en los casos más avanzados y recurrentes. Esos serían entonces algunas de las patologías que se pueden presentar en el sistema urinario. Pasamos entonces al sistema digestivo. Bueno, el sistema digestivo, como bien sabemos, es un conjunto de órganos que trabajan en cadena para descomponer los alimentos, absorber los nutrientes y eliminar los desechos. El cual pues está compuesto por el tubo digestivo y los órganos anexos o accesorios. Ahora sí, pasemos por cuáles son las principales estructuras de este. Primeramente está la boca, que es la puerta de entrada del sistema digestivo y aquí comienza pues la digestión, tanto mecánica como química. Luego está el faringe y el esófago, el cual pues es un tubo musculoso que conecta la boca con el esófago y ocurre la peristalsis. Y luego pasamos por el estómago, que es un órgano en forma de bolsa situado en la parte superior del abdomen. Y por ende seguiría pues el intestino delgado, que es el órgano más largo del aparato digestivo y se divide en tres partes. Está el duodeno, el yeyuno y el ileón. Y después sigue el intestino grueso, que es el más corto pero de mayor diámetro y sus partes principales son el ciego, el colon, que es ascendente, transverso, descendente y sigmoideo, y el recto. Los órganos que encontramos ahí como anexos o accesorios, estos no forman parte directa del tubo digestivo, pero son esenciales para tal proceso, que son las glándulas salivales, el hígado, la vesícula biliar y el páncreas. Y pues el sistema de por sí es un sistema complejo, pero perfectamente coordinado desde que tomamos un bocado hasta que eliminamos los residuos y cada órgano tiene su papel y todos juntos permiten que nuestro cuerpo tenga lo que se necesita para vivir y funcionar. Las funciones del sistema digestivo, pues lo principal es que empieza por la boca, como dice mi compañera, que esto se llama ingestión, que es introducir los alimentos pues en la boca. Pues seguimos, como ya lo mencionó, la digestión mecánica, que esta es la trituración y mezcla de alimentos mediante la masticación y los movimientos musculares del estómago. Y también prosigue la digestión química, que es la descomposición de los alimentos en moléculas más simples mediante enzimas y jugos gástricos. El intestino delgado pasa el intestino delgado. El intestino delgado absorbe nutrientes como glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, vitaminas y minerales, pues hacia la sangre o la linfa.
Entonces aquí pasa al intestino grueso, que este es el que recupera el agua y algunos electrolitos antes de formar los heces. Luego que sigue la formación y eliminación de desechos. Los materiales no digeridos se compactan en forma de heces y se eliminan por el ano en la defecación. También el sistema digestivo contiene un tejido linfoide, como las placas de Treyer, que ayuda a defender el cuerpo de microorganismos patógenos. Y los órganos del sistema digestivo secretan hormonas como la gastrina o secretina, que estas son las encargadas de regular la digestión en el apetito. También hay que tener en cuenta que cuando los alimentos llegan al intestino delgado, absorben los nutrientes buenos y los mandas pues a la sangre. Y lo que no sirve pues termina en el intestino grueso, que esto ya sería pues el excremento. Y también hay que tener en cuenta que el sistema digestivo se encarga de obtener energía, por este mismo crece, se repara y funciona bien. Voy a decir sobre el sistema digestivo, las patologías. Entonces, es muy común pues la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria que puede afectar a cualquier parte del tracto gastrointestinal. La colitis ulcerosa, que es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta el colon y el recto. Síndrome del intestino irritable, que es un trastorno que pues causa mucho dolor abdominal, diarrea y estreñimiento. Reflujo gastroesofágico, pues esto es cuando se devuelve el ácido y pues uno siente como ese reflujo en la garganta. Está la gastritis, que es muy, muy común en este momento, casi todo el mundo sufre gastritis. Pancreatitis, que es inflamación del páncreas. Enfermedad celíaca, que es una condición inmune que al gluten, que daña el intestino delgado. Diverticulitis, inflamación de los divertículos del colon. Hemorroides, inflamación del recto y ano. Y pues también tenemos como la apendicitis, que es inflamación del apéndice, cáncer colorectal, pues este crecimiento anormal del colon o recto, estreñimiento, dificultad para evacuar, que es muy común. Y ya, esas son las enfermedades, las patologías del sistema digestivo. Con esto ya damos por terminado nuestro podcast para la clase de morfofisiología. Muchísimas gracias.